Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un barniz casero muy económico y rendidor. Nos va a servir como barniz, pero también os voy a enseñar múltiples usos para hacer manualidades. Para hacer este barniz casero solo necesitamos dos ingredientes: silicona líquida y alcohol. Yo he utilizado el de 96 grados. Necesitamos usar la misma cantidad de silicona líquida que de alcohol. Mezclamos los dos ingredientes y lo dejamos reposar 24 horas. Una vez han pasado las 24 horas, este es el resultado. Nos ha quedado un líquido que es un poco espeso y nos va a dar un acabado brillante. Vamos a ponerlo a prueba como pegamento para decoupage. Aquí tengo un trozo de servilleta y lo voy a pegar aplicando este barniz por encima. Acordaros, siempre hay que aplicar el barniz del centro hacia afuera. En este caso, comparado con el barniz que yo suelo utilizar, he tenido que dar más manos, pero el resultado ha sido muy satisfactorio. Después de aplicar lo dejamos secar. El pincel hay que limpiarlo inmediatamente. Yo lo hago con alcohol, ya que con agua y jabón no puede ser. El agua con jabón reaccionan con esta mezcla y hace que el pincel se vuelva muy pegajoso y no se limpia. Así que yo he encontrado la solución limpiándolo con alcohol. Ya está seco el barniz, así que ya podemos recortar la servilleta sobrante pasándole una lija por el borde. Una vez hemos ya acabado de lijar, si queréis le podéis dar otra capa de barniz y proteger el resto de la pieza. Como podéis ver, la servilleta queda completamente pegada e integrada. Ahora os voy a enseñar a hacer esmerilado casero. Para hacer esmerilado casero yo normalmente utilizo barniz mate con un poquito de harina de maíz, con maicena. En este caso, aunque es brillante, le podemos dar efecto esmerilado si ponemos un poquito más de maicena. Es lo que nos va a dar el punto más mate, que es lo que es el esmerilado, un efecto mate. Voy a ir mezclando maicena poco a poco hasta ver que el barniz pasa de ser brillante a tener un aspecto blanquecino. Eso sí, debemos deshacer completamente la maicena, que no quede ningún grumo ni ninguna partícula. Tal cual lo voy a aplicar en un cristal con una esponja. Hemos dado una capa y antes de que se seque vamos a acabar de matizar con una esponja sin nada de producto para eliminar el producto excedente y también quitarle las burbujitas que se hayan producido, y dejamos secar. Y ahora vais a ver la diferencia con el cristal sin tratar y el cristal con el producto. Como veis, queda matificado y con efecto esmerilado. También podemos hacer el efecto esmerilado añadiéndole pintura acrílica. Yo le voy a añadir una gotita de pintura acrílica en color azul. Vi que era demasiado para lo poquito de mezcla que había hecho. Le añadí un poquito más de barniz porque no quería que me quedara muy opaco, sino que quería que me quedara un efecto transparente. Además también quería darle dos capas para así aumentar el efecto. Hacemos lo mismo, aplicamos el producto con una esponja y antes de que se seque completamente vamos a darle golpecitos con una esponja sin nada de producto para así eliminar el producto sobrante y las burbujas. Aquí podéis ver el efecto con una capa. Le damos las dos capas utilizando los dos tipos de esponja, con producto y sin producto, y aquí podéis ver cómo queda con dos capas. Y así es como queda el barniz añadiéndole un poco de maicena o harina de maíz. Ahora vamos a hacer pasta de relieve con este barniz. La verdad que el resultado me ha gustado mucho. Aquí hay que añadirle bastante harina de maíz o maicena. Yo siempre lo hago a ojo porque como utilizo cantidades muy pequeñas, así que vamos a ir mezclando
y si es necesario vamos a añadir o más maicena o más barniz hasta conseguir la textura adecuada. Aquí vi que le faltaba un poco de maicena y le puse un poquito más, pero me pasé, pero luego lo corregí poniéndole un poquito más de barniz. Como veis, quedó súper seca en este caso, así que lo que hice fue añadirle un poquito más de barniz para hacerla más fluida. Luego le añadí un poquito de pintura acrílica en color negro. Con una gotita ya es suficiente. Aquí yo ya me pasé, pero y ya veréis que queda súper negro. Se tiñe muy bien esta mezcla, pero con una gotita ya es suficiente. Voy a utilizar una plantilla o stencil y la voy a aplicar con una espátula. Siempre movimientos en la misma dirección. En este caso, de arriba a abajo. E inmediatamente levantamos la plantilla. El resultado me ha encantado, queda súper bien definido y también queda totalmente nivelado, seca bastante rápido y una vez seco le vamos a dar otra capa con el barniz para darle un acabado brillante. También quise probar a mezclarlo con café. El problema es que lo hice con café instantáneo y el resultado no era el que yo esperaba. El café no se acabó de integrar completamente, quedaron partículas y no acabó de teñir el barniz. Dejadme en comentarios si vosotros lo habéis probado hacer con café y os ha quedado bien. A ver, no me desagradó el resultado, lo acabé utilizando porque no me gusta tirar las cosas, pero me hubiera gustado que hubiera quedado más integrado el café. Estuve bastante rato dando vueltas y bueno, este es el resultado. Me hizo gracia porque como estaba decorando un árbol de Navidad hecho con piezas de madera, pues para el tronco no queda mal, pero sinceramente yo esperaba que no quedaran las partículas del café y quedara como un líquido marrón. Bueno, y aquí os enseño pues cómo ha quedado el árbol que he decorado con todas las técnicas que hemos aprendido y que podemos hacer con este barniz. En este caso empezamos con el barniz con café. Para el tronco, para la parte media hemos hecho decoupage utilizando el barniz como pegamento y también como protector. En la parte de arriba hemos utilizado el barniz para hacer pasta de relieve y hemos hecho este relieve y también lo hemos protegido. Y aquí os enseño en cristal, hemos hecho el efecto esmerilado. Y también podríamos utilizar la maicena o harina de maíz para darle un toque mate a este barniz brillante. Aparte de los usos que os he enseñado, también he visto gente que lo utiliza como base para hacer pintura vitral. Incluso he visto que utilizan cartuchos de rotuladores para teñirlos. Yo lo intenté, pero me quedó muy transparente y no me gustó el resultado. Pero bueno, que sepáis también esta opción. Dejadme en comentarios si sabéis algunas otras utilidades o usos de este barniz y si tenemos unas cuantas podemos hacer una segunda parte. Espero que os haya gustado este vídeo poniendo a prueba este barniz casero. Si os gusta, decídmelo e intentaré poner a prueba otros productos caseros que sean así económicos para poder seguir haciendo manualidades. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario.
Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones y así te llegará un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.